Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En esta entrega, el doctor en historia Martín Baña analiza cómo la caída de la Unión Soviética dio paso a la Rusia de Vladimir Putin y qué objetivos persigue la decisión militar de invadir Ucrania en un contexto de disputa por la hegemonía política del orden internacional entre un Occidente en crisis y un Oriente en ascenso. Asocia siempre al proceso de reformas en la década del 80 con el nombre de Mikhail Gorbachev, y efectivamente él va a estar a cargo y va a ser quien inicie un gran proceso de reformas que se conoce con el nombre de Perestroika. Pero vos nombraste a Andropov y efectivamente ahí hay una intención de cambio. Ahí ya se inicia una búsqueda de transformar la realidad soviética. ¿Por qué? Porque Andropov, antes de ser secretario general del Partido Comunista, había sido durante 15 años jefe del KGB, es decir, el servicio secreto de la Unión Soviética. Por lo tanto, como jefe del KGB, digamos, era el jefe de todos los espías de la Unión Soviética. Entonces, tenía información de primera mano, que era algo que faltaba en la Unión Soviética. Digamos, había mucha información falseada, muchos datos que no se conocían, pero él sí, digamos, al tener acceso a los informes de los espías, sabía quién robaba, quién mentía, quién pagaba coimas, quién no, qué se producía realmente. Entonces él sabía que había que hacer reformas porque el sistema tal como estaba había entrado en una fase de desaceleración económica con todas las consecuencias que eso podía tener para el resto de la sociedad. De modo que él intenta una serie de reformas, pero claro, como vos decías, ya Andropov era una persona grande, enferma, va a durar muy poco en el poder, y quien lo reemplace, Konstantin Chernenko, va a ser más bien un representante de la línea dura, es decir, de no tocar nada y mantener el sistema tal como estaba. Pero también una persona grande, enferma, va a durar muy poco en el poder, y ahí sí, quien lo reemplaza va a ser Mikhail Gorbachev, que ahí en cambio hay un quiebre respecto de, por ejemplo, de Brezhnev, de Andropov, de Chernenko, que van a ser tres secretarios generales ya grandes y que van a morir en el poder. Gorbachev, de hecho, asume con 54 años, digamos, una rareza en ese marco que vos bien describís. Exacto. Ahí hay un quiebre, hay un cambio porque hay un recambio generacional también. Asume una figura mucho más joven, ¿sí?, que no formaba parte de esa gerontocracia, como se la conocía, y que pertenecía a una generación que en Rusia se conoce como Shestishyatniki, es decir, había entrado a la vida pública y se había formado en los 60, ¿no?, que había sido una década también de reformas, de apertura, que se conoció en distintos lugares como el deshielo, ¿no?, llevado a cabo por Nikita Khrushchev después de la muerte de Stalin. Entonces, Gorbachev ya venía, él también tenía intenciones reformistas, sabía que había que mejorar ciertos aspectos de la Unión Soviética, y eso es lo que se propone inmediatamente cuando asume como secretario general, pero en ningún momento está entre sus objetivos disolver la Unión Soviética. Esas transformaciones, esos cambios que él había pensado, los había pensado dentro del marco de la Unión Soviética. Más aún, sus objetivos apuntaban a rescatar los ideales de 1917, es decir, la Unión Soviética no había podido llevar a cabo esos ideales por los cuales habían luchado los revolucionarios en el 17, y por lo tanto había que iniciar esas reformas para poderlos llevarlos a cabo. Las reformas van a apuntar a la totalidad del sistema. Si bien van a hacer un fuerte hincapié en lo económico, y esto se lo asocia siempre a esta palabra, perestroika, que en ruso significa reconstrucción. Sí. Gorbachev entiende, digamos, que el mundo está entrando también en otra etapa. Totalmente. De hecho, uno de los objetivos de Gorbachev es terminar con la Guerra Fría. Por eso no va a intervenir cuando cae el muro de Berlín en 19... O sea, ahí hay una diferencia fundamental con lo que fue, por ejemplo, 1968, ¿no?, y la primavera de Praga. En 1968 los tanques soviéticos van a aplastar esa experimentación en el socialismo checoslovaco. En el 89 el muro cae y Gorbachev, de hecho, antes de que el muro caiga, le dice al secretario general del Partido Comunista Alemán, dice, nos pase lo que pase, nosotros no vamos a intervenir. Ahí ya hay un cambio. Y de hecho, Gorbachev pensaba a la Unión Soviética como integrante o parte de un hogar común europeo, ¿no? Él ya estaba pensando en una integración mucho más fluida con Europa, en parte también porque sabía que era muy costoso para la economía soviética mantener esa competencia militar con Estados Unidos, ¿no? Sabía que, si bien era una potencia, pero estaba en inferioridad de condiciones respecto a Estados Unidos, y se iba mucho dinero en mantener
ese aparato militar, de modo que en la medida que eso también se retajara, iba a ser una ayuda para esa reconstrucción que él proponía para la Unión Soviética. Pero, decía Gorbachev, no se puede reformar la economía si no se reforma los canales de comunicación y no se permiten debates abiertos, sinceros y honestos respecto a esa economía. Entonces ahí agrega una segunda pata, que es lo que se conoce como glasnost, que es un término ruso también de difícil traducción, pero que se podría traducir como transparencia, y en donde entonces, bueno, se permite un debate abierto, sin censura, hay rehabilitación de viejos detenidos, incluso se libera a disidentes, como por ejemplo Andrei Sájarov. Comienzan a publicarse libros que estaban prohibidos, se publican de hecho las obras de Trotsky en la Unión Soviética. Bueno, es una apertura cultural muy rica, muy significativa para la sociedad soviética, y finalmente, digamos, y que va a ser el talón de Aquiles quizás de ese proceso de reformas, hay una apertura política. A diferencia, vos nombraste el caso chino, que es muy interesante porque ahí el caso chino parece ir en la misma dirección, ¿no? Hay una apertura económica, de hecho, como en el caso soviético, la perestroika supuso combinar ese sistema socialista con algunos mecanismos de mercado. En el caso chino, bueno, la apertura fue total al capitalismo, pero el Partido Comunista nunca abrió el juego político, con lo cual el control de esas reformas estuvo en manos del Partido Comunista. El caso soviético no, Mikhail Gorbachev abre el juego político y ahí de alguna manera le quita al Partido Comunista la posibilidad de manejar y de controlar esas reformas, es decir, hasta dónde podían llegar los alcances de esas reformas. Sí, da la sensación como que la Glasnost lo que permite es que mucha gente que se encontraba oprimida dentro de ese sistema, dentro de esa liberación política que obtiene, termina dando los últimos pasos, digamos, para que empiece a generarse la caída del régimen soviético producto de esta apertura y también de que había un bombardeo muy grande Occidente, no solo de Estados Unidos, de Europa también, que iba en camino de mostrar que existía otra forma de vivir. Claro, porque ahí hay un recambio generacional, ¿no? En generaciones anteriores de soviéticos, la comparación era siempre con el pasado, con sus padres y con sus abuelos, ¿no? Entonces, claro, si mis antepasados habían sido campesinos, habían sufrido la opresión del zarismo, eran analfabetos, no tenían acceso a salud y a educación. Bueno, y si eso se comparaba con el presente, en la década del 30, 40, 50, era un cambio significativo, ¿no? Se había alfabetizado casi toda la sociedad, se había industrializado el país, ahora todos tenían acceso a la vivienda, al sistema de salud y demás. Ahí, digamos, en esas primeras décadas el sistema creció de manera exponencial. Ya en las décadas del 60 y el 70 la economía comienza a desacelerarse porque era un sistema en el cual estaba organizada la economía que crecía a costa del derroche. Y el punto de comparación empezaron a ser no las generaciones anteriores, sino las mismas generaciones, pero en otros países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Y ahí comienza a formarse lo que algunos autores llaman una coalición procapitalista. ¿Qué significa esto? Que miembros de la nomenclatura, es decir, aquellos que ocupaban los cargos más altos dentro de la jerarquía del partido y del Estado, pero también intelectuales, directores de fábrica, es decir, aquellos que tenían acceso a determinados puestos, a determinada información, comienzan a ver con buenos ojos un pasaje de ese sistema socialista a un sistema capitalista. Entienden que el proceso de reformas está acabado, que va a llevar a un caos y a un descontrol, y que por el contrario hay que reemplazar ese sistema por el capitalismo. Entonces es interesante ver cómo la disolución de la Unión Soviética no tiene que ver con una clase burguesa que haya surgido en el interior de ese país, no tiene que ver con una invasión extranjera, no tiene que ver con un plato volador que vino desde el espacio, sino que tiene que ver con la propia decisión que tomó la élite soviética de disolver ese sistema y reemplazarlo por uno totalmente diferente. Y es una reconversión no antagónica de una élite comunista en una nueva clase dominante capitalista. De hecho, si vos ves los nombres y los apellidos de esa nueva clase capitalista rusa, prácticamente son los mismos que componían la élite soviética, ¿no? Sin ir más lejos, el presidente actual de Rusia era miembro del KGB. Todo eso te iba a decir, es lo que hoy se llaman los oligarcas rusos. Exacto, eran miembros había muchos miembros del Komsomol, es decir, de la juventud comunista, ¿no? Que aprovecharon esos puestos, esos cargos, la información que tenían o que disponían, la formación también que les daban. Hay también muchos
miembros de lo que era el Ministerio de Relaciones Internacionales soviético, ¿no? Porque eso les habilitaba contactos con el extranjero y todo lo que tenía que ver con importación de bienes. De repente vos tenés un sistema que te habilita la posibilidad de hacer determinados negocios, que es lo que permitió la perestroika. Vos estás ocupando una posición de poder que te permite acceder a mercados extranjeros. Entonces aprovechás esa posición para decir, bueno, la verdad, porque había una cosa también dentro del sistema soviético, es que legalmente vos no podías acumular riqueza y tampoco la podías heredar, ¿no? Entonces, por ejemplo, quien ocupaba un cargo importante, que tenía acceso a una casa más grande, a un auto, a vacaciones y demás, tenía acceso a esos bienes y a esos servicios en la medida que ocupara ese cargo. Entonces, claro, veían que en Occidente vos podías tener, no un auto, podías tener 2, 3, 4 autos, mansiones, podías acumular riqueza e incluso se la podías heredar a tus hijos. Entonces, digamos, todo este grupo empezó a ver con buenos ojos a ese sistema y fue el que decidió reemplazar a la Unión Soviética por un sistema capitalista, y de ahí van a surgir los oligarcas, que van a ser quienes se van a quedar después en la década del 90, prácticamente con los bienes y las empresas que eran del Estado, ¿no? Que se van a vender por muy poco dinero o un valor muchísimo más bajo del que realmente tenían, y a partir de ese lugar empezar a amasar su fortuna. ¿Cómo atraviesa Rusia, ya como Federación Rusa, esos años del 91 a 2000, que es donde gana Putin y que es el tema central de esta entrevista? Pero ¿cómo transita Rusia esos años entre la Rusia soviética y la capitalista o democrática? En términos globales, Rusia perdió ese lugar de potencia que había tenido durante prácticamente todo el siglo XX. De hecho, fíjate que es una década en la cual, de gran debilidad internacional de Rusia, y es una década en la cual donde muchos de los países que habían formado parte del Pacto de Varsovia van a ingresar a la OTAN. A partir del 97 hasta ahora son, creo que 14 de las 15 originales, que después, bueno, se fueron fragmentando en países más pequeños. Claro, pero era el momento para entrar a la OTAN, porque Rusia estaba en un momento de bastante debilidad internacional e incluso de gran confusión respecto de la identidad propia, ¿no? Digamos, de un día para otro, esas personas que habían nacido y crecido en un país se quedan sin ese país y son reemplazados por otro. Hay una idea de querer ocultar ese pasado. De hecho, lo que se decía desde el Estado, conducido por el presidente Boris Yeltsin, era que esos 70 años de comunismo habían sido una suerte de paréntesis en la historia rusa, ¿no? Que Rusia se había alejado del camino normal de la historia y que en los 90 había vuelto, se había terminado ese paréntesis. Pero es muy difícil también, ¿no? Borrar 70 años de historia. Además, 70 años de una historia que estaba muy comprometida con determinados valores, ¿no? El comunismo, la solidaridad internacional, la solidaridad de los pueblos. Bueno, ese discurso y esos valores, por más que a veces estuvieran vacíos y no siempre se vieran en la realidad, pero que estaban, chocaban muy fuertemente con ese discurso neoliberal, individualista, competitivo que ingresó en los 90. Entonces, si pudiéramos sintetizarlo en una palabra, podríamos decir que fue una década de gran humillación para Rusia, y eso es lo que va a intentar revertir el presidente Putin cuando llegue al poder en el año 2000. Putin viene, como vos bien nombraste antes, de la KGB, fueron sus primeros años, él fue agente, de hecho tuvo asiento en Dresden, trabajó en la Alemania Oriental, fue director también de la KGB, pero puntualmente fue una persona cercana a Yeltsin. ¿Eso está bien decir esto o es equivocado? Bueno, lo va a hacer cuando él vuelva o mejor dicho, se dirija a Moscú. Ahí, cuando se intenta explicar a Putin, aparecen explicaciones muy variadas, pero hay muchas que hacen hincapié en dos aspectos. Uno más familiar, personal, ¿no? Una persona carente de afecto, ¿no? Que tuvo una infancia dura y demás. Y la otra que hace hincapié en su pasado soviético, particularmente su pasado como espía del KGB. Esto para explicar ciertas actitudes y ciertas conductas de Putin después como presidente. Y yo creo que acá lo que importa, o lo que va a influir más que esos aspectos, que bueno, eventualmente pueden influir, como influyen el pasado de cualquier persona, pero digamos, para pensar su accionar político, es el momento en el cual él ingresa a la política, que es precisamente la década de 1990, ¿no? Y cuando vuelve de Alemania, termina, y cuando se disuelve la Unión Soviética, termina formando parte de
el gobierno de Anatoly Sobchak, que era el alcalde de San Petersburgo, ¿no? que él había sido un viejo profesor de la facultad, Putin había estudiado abogacía, y ahí empieza a meterse en los laberintos del poder. Él va a estar a cargo del intercambio con el extranjero, de la alcaldía de San Petersburgo. Y bueno, esa década del 90, o el modo en el cual ingresa la democracia en la década del 90 en Rusia, es de un modo que lo hace en cualquier país periférico, semiperiférico, que es el estatus que tiene Rusia, que digamos que no es el paraíso ni la albacea, sino que es un sistema que está cruzado por prácticas corruptas, mafiosas, con el propio Yeltsin, de hecho, va a disolver el Parlamento en 1993, de modo que Putin se forma ahí, ¿no? Hay prácticas autoritarias también. Su interpretación y su experiencia de la democracia no es la de Occidente, no es la que pudo haber adquirido a lo largo de su vida, sino que hace un curso rápido y básico en esa década del 90. Y lo que él entiende por democracia está cruzado por todas estas prácticas. Después, sí, cuando se dirija a Moscú, va a ser incorporado, digamos, por el círculo cercano de Yeltsin. En parte se cree por una práctica que era habitual en la Rusia de ese entonces, que se llama compromat, y que es elegir a un sucesor que esté lo suficientemente sucio como para que no se atreva a iniciar acciones legales o persecuciones judiciales al que se está retirando. Y Putin había tenido algunas cuestiones vinculadas a la ilegalidad cuando se había desempeñado en su cargo en la alcaldía de San Petersburgo. Entonces, con eso Yeltsin se aseguraba que el próximo presidente no iba a traer. Y de hecho, una de las primeras medidas que toma Putin cuando asume el poder es garantizar la inmunidad de Yeltsin. De él y su familia. Exacto. De modo que la cercanía viene más por ese lado, y a partir de ahí Putin, bueno, va a conformar una élite que va a tener algunos miembros del antiguo círculo de Yeltsin, pero también otros miembros más vinculados a su círculo de San Petersburgo y a lo que se conoce en Rusia como siloviki, es decir, aquellos miembros de la fuerza de seguridad que después entraron en política. Antes marcabas de Yeltsin que él entendía la etapa comunista como un paréntesis de la historia de Rusia. ¿Es tal vez Putin una persona que también creía en esa misma lógica? A veces se lo identifica más con una Rusia zarista, más que comunista, cierto desprecio hacia la figura de Lenin. ¿Vos ves que Putin, en este contexto que vos bien describías de mucha confusión dentro de la Rusia postsoviética, él tenía como muy clara conciencia de lo que significaba históricamente Rusia? Bueno, hay que aclarar que cuando Putin asume como presidente, en ningún momento va a poner en discusión la nueva estructura socioeconómica de Rusia, ¿no? No. Putin está de acuerdo con que Rusia sea capitalista, y eso fue lo que le dijo a los oligarcas. Yo no voy a tocar las bases socioeconómicas de Rusia, al contrario, pero sí es verdad que Putin intenta resolver o superar ese estado de confusión y de humillación que se vivía a nivel de la identidad nacional, y que intenta reavivar una ideología que está muy presente en Rusia, no solamente en la élite, sino también a nivel popular, que es esta idea de que Rusia es un imperio, o que Rusia por lo menos debe ser una potencia, un país que tiene que ser tenido en cuenta a nivel global. Entonces ahí empezó una operación de reinterpretar la historia rusa en una clave, que es la clave, que esto es central para el putinismo, que es la de la continuidad estatal. Rusia fue fuerte, Rusia fue próspera, fue grande cuando tuvo un Estado fuerte, cuando tuvo un Estado centralizado. Y fíjate acá cómo Putin también legitima la recuperación del Estado que él hace, del rol del Estado que él hace a partir del año 2000, un Estado que había estado prácticamente ausente durante la década del 90. Entonces, ahí hay un problema, porque, bueno, hay distintos periodos, ¿no? Rusia es capitalista, pero viene un pasado comunista, y antes había tenido un periodo imperial y antes un periodo zarista. Entonces dicen, eso no es un problema, en todo caso, son distintos periodos de una larga historia rusa, que tendría cerca de 1000 años, y cuya continuidad estaría dada no tanto por esos periodos, no importa si era imperial, si era zarista, si era comunista o capitalista, lo que sí importa es la presencia de ese Estado fuerte y centralizado, que garantiza la unidad territorial de Rusia. Entonces, momentos que amenazan esa continuidad estatal, o que son un obstáculo, y los hay muchos en la historia de Rusia, son criticados y son cuestionados.
Quizás el más evidente, también por la cercanía en el tiempo de estos episodios, sea la Revolución Rusa de 1917. Por eso el cuestionamiento que Putin hace de la revolución, de Lenin y de los bolcheviques. Porque, entre otras cosas, la revolución supuso eso, supuso la ruptura de esa continuidad estatal y permitió que hubiera invasiones extranjeras, guerras civiles, enfrentamientos entre hermanos, desmembramiento del territorio. Dice, esto es lo que hay que evitar a toda costa. Él vende a la sociedad rusa y sobre todo al sistema político y capitalista de su país un proyecto de nación. Y es ahí Totalmente. que claro, se embarcan todos en eso, entra toda la política, la oligarquía o los sectores, por ahí no sé si es la palabra correcta, pero los sectores de poder. Bueno, es un país que venció a Napoleón, que venció a Hitler, que mandó un satélite por primera vez, un satélite artificial por primera vez al espacio, que envió a un hombre y una mujer por primera vez al espacio en la historia de la humanidad. Es un país que hizo la primera revolución anticapitalista triunfante en el mundo, es decir, tiene cucardas las cuales colgarse, ¿no? Entonces, está muy extendido en la población de que efectivamente es un país importante a nivel global, y la propaganda por parte del Estado, sobre todo en los últimos años, funciona en esa dirección. Digamos, los medios de comunicación están fuertemente controlados por el discurso estatal y van en esa dirección, ¿no? Van en una dirección de hacer una Rusia grande, una Rusia fuerte, que no es querida, o en todo caso que siempre está amenazada por la acción extranjera, sobre todo de Europa y sobre todo y particularmente de Estados Unidos. Quieren desestabilizar a esa Rusia o esa grandeza rusa, ¿no? Por eso, digamos, las revoluciones de colores o cualquier manifestación opositora en Rusia es vista por parte del Estado como una influencia extranjera, como también se ve como una influencia extranjera, como una influencia nociva, ¿no? Desestabilizadora, por ejemplo, la ampliación de los derechos del colectivo LGTBI, el feminismo, todo eso es visto como una influencia nociva extranjera, sobre todo de Occidente, de un Occidente que entienden está en decadencia, y que por lo tanto Rusia tiene que combatir porque entiende que eso es una amenaza para esta grandeza estatal y territorial. ¿Entendés, considerás que él, desde que asume la presidencia en el año 2000, entiende que el proyecto que él tiene que llevar adelante es un proyecto que está por encima de los mandatos constitucionales que a él le hubieran tocado representar, de haber seguido la Constitución al pie de la letra? Él hace dos mandatos de 2000 a 2008, después se pone a Dmitry Medvedev como presidente ruso y él se pone como primer ministro, reforman la Constitución para tener mandatos de 6 años, se presenta en 2012 y ahora estaría cumpliendo su último mandato en el año 2024. ¿Crees que eso fue un proceso en donde él fue no solamente ganando poder y entendiendo cuál debía ser el lugar de Rusia, o que eso era algo que él traía producto de esta formación soviética de KGB y que comienza ese proceso de a poco ir ganando espacios en distintos sectores de poder para lograr tener una presidencia fuerte y que dure, que trascienda, digamos, 2 mandatos? Y a eso hay que agregar que con las reformas que se hicieron, las enmiendas que se hicieron en la Constitución en el año 2020, en la cual los mandatos se llevaron a 0, Putin está habilitado para presentarse a 2 nuevos mandatos, si quisiera, con lo cual eventualmente podría llegar a ser presidente hasta el año 2036, ¿no? Que llegaría creo que a los 87 años, creo, si no me equivoco. Sí, digamos, estaría en condiciones, digamos, la edad le da para llegar a cumplir esos 2 mandatos. Bueno, son distintos contextos, ¿no? La década del 2000 supuso una expansión bastante importante de la economía rusa, sobre todo basada en los ingresos que llegaban por la exportación del gas y del petróleo. Eso fue también lo que apuntaló el proyecto de Putin y la expansión de la economía, el crecimiento y la redistribución del ingreso que se dieron, sobre todo en esa década del año 2000. Y es lo que permite, por ejemplo, que Putin no tenga problemas en hacer un trueque en el gobierno y dejarlo en manos de Medvedev y él pasarse como primer ministro. Fíjate que desde el año 2012, que es cuando empiezan a caer los precios internacionales de los commodities, también la crisis financiera del año 2008, que tuvo ese impacto en Rusia, ahí cambia el contexto, es un contexto económico más regresivo. De hecho, Rusia entra en una crisis de la cual todavía no puede salir, y ahí la respuesta del gobierno va a ser una respuesta más de corte autoritario, ¿no? Pero porque también dentro de la lógica del putinismo, esta idea de una Rusia grande, de una Rusia potencia y de una Rusia amenazada por otros países occidentales, la democracia es un problema. ¿Por qué? Porque la democracia supone el libre juego de las fuerzas democráticas, pone que puedan cambiar los dirigentes
de un país en determinado momento, y sobre todo supone un momento de debilidad para que puedan intervenir esas amenazas externas. Entonces, el razonamiento de Putin es: ¿para qué nos vamos a exponer a esas amenazas si podemos controlar nosotros mejor al Estado? Entonces, en esa lógica autoritaria no estaría tanto ese pasado soviético, incluso el pasado imperial, no tiene que ver tanto con eso, sino que tiene que ver con cómo se desarrolla esa democracia en un país semiperiférico, en este contexto de intentar recuperar cierto posicionamiento a nivel global por parte de Rusia. Ahí la democracia es un problema, es un obstáculo, es una amenaza. Por lo tanto, ¿para qué correr el riesgo? Y aparte me da la sensación también que, teniendo el ejemplo de lo que había sido China, con estas reformas que vos hablabas al principio de la entrevista, en donde hace una reforma económica, en una política, que también debe haber sido un ejemplo para ellos de mirar lo que podía suceder si vos seguís entrando en el juego de ciertas democracias occidentales, cuando vos, como bien marcás, no sos un país desarrollado desde todo punto de vista. Incluso sin ir tan lejos, el ejemplo está dentro de Rusia, y no tan lejano en el tiempo. Gorbachev. Putin diría: fíjate lo que pasó con Gorbachev, que abrió juego político y terminó desencadenando el fin de la Unión Soviética, que para Putin es la tragedia geopolítica más importante del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿para qué correr ese riesgo si podemos controlarlo nosotros? Eso pasa, digamos, no es algo propio de Rusia, sino que se puede ver en otras experiencias de países periféricos o semiperiféricos, en donde hay menos recursos para gestionar el conflicto social, ¿no? Entonces, es una posibilidad, es esta vertiente autoritaria que en la última década se reforzó dentro del putinismo, y sobre todo ahora en esta coyuntura de invasión a Ucrania. Putin, una vez que asume el poder, intenta hacer un acercamiento muy claro a Occidente. Inclusive hasta intenta entrar en la OTAN. ¿Cuál era la visión al principio de ese Putin que recién tomaba las riendas del Estado de la Federación Rusa? ¿Entendía que había que acercarse a Europa, en cierto punto siguiendo una lógica tal vez ahí sí de Gorbachev, que él tenía esa idea de ser parte de Europa, de acercarse a Estados Unidos, de, no sé, tal vez de descongelar esta cuestión militar y dejar de sentirse cada uno una amenaza con el otro? ¿Ves que ahí hay una continuidad, tal vez con ese Gorbachev del final? Sí, y sobre todo hay una política exterior extremadamente pragmática, lo que ellos llamaban una diplomacia en red, en donde a Rusia era tender lazos de manera bilateral con distintos países o que le permitiera reforzar su propia posición a nivel global. Esto no excluía, como vos bien decís, la posibilidad de articular vínculos con Estados Unidos. De hecho, se va a dar por un momento breve después del 2001, del atentado a las Torres, en donde va a haber una colaboración para luchar contra el terrorismo. Putin ya venía ahí también de haber iniciado un conflicto con la región de Chechenia, con islamistas, y tenía como también esa experiencia que lo acercaba, si vos querés, a la nueva política norteamericana de lucha contra el terrorismo. Exacto, de hecho ahí el acuerdo fue: bueno, ustedes pongan bases militares en Asia Central, en el problema, y hagan la vista gorda con los derechos humanos en Chechenia, ¿no? Pero bueno, hasta ahí llegó la colaboración. Estados Unidos, y acá hay que decirlo, no va a tener ningún interés en sumar a Rusia como colaborador. Rusia va a esperar en vano una invitación para ser miembro de la OTAN o incluso miembro de la Unión Europea. Eso nunca llegó formalmente. Entonces ahí Rusia entiende que, bueno, no la toman como creen que merece ser tomada, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a reconfigurarse esa política exterior soviética, sobre todo a través de un ministro que incluso asume el cargo ya bajo la dirección de Yeltsin, que es Evgeny Primakov, que va a reformular esta política exterior rusa y que va a decir: bueno, Rusia es un país que tiene que ser tenido en cuenta a nivel global, que tiene que recuperar ese estatus de potencia, y que luego va a ser recuperado por Putin y por quien va a ser y todavía sigue siendo su actual ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, que va en esa dirección, ¿no? Es decir, Rusia es un país que tiene que ser tenido en cuenta en la toma de decisiones globales, y es un poco también, digo, más allá de lo que se está jugando en Ucrania, lo que se está poniendo en juego en este tipo de acciones, ¿no? Rusia como un país que está a la altura de Estados Unidos, de Francia, de Alemania. Por eso Putin, cuando en enero y febrero llevó a cabo conversaciones diplomáticas para evitar el conflicto,
Fíjate que nunca habló con Zelensky, el presidente de Ucrania, ¿no? Que digamos, era en todo caso el principal involucrado. Siempre hablaba con Macron, hablaba con Olaf Scholz. Sí, se quería poner en igualdad de condiciones con los países potencia. Esos son sus interlocutores. Es contrafáctico lo que te voy a decir, ¿no? Pero qué diferente hubiera sido si Rusia hubiera sido abrazada por el concierto de naciones occidentales en el momento en que salió a buscar esa igualdad a lo que sería hoy, porque te hubieras ahorrado innumerable cantidad de conflictos que después sobrevinieron. Porque Rusia también desde hace años que se encuentra en conflictos bélicos de baja intensidad tal vez, pero que van afectando también el orden internacional, no solamente de poder, sino de cuestiones que tienen que ver con la economía, con los precios de la energía, con el precio de los alimentos. Bueno, hay que ver cuánta voluntad efectivamente tenía ese Occidente de incorporar a Rusia dentro de ese campo, ¿no? Y lo podemos ver en un caso más concreto, que está sucediendo actualmente con Ucrania. Putin no se cansó de pedir una serie de puntos que Estados Unidos, la OTAN, tenía que cumplir, varios negociables. Uno no, que era que Estados Unidos garantizara por escrito que Ucrania no iba a ingresar a la OTAN. Y Estados Unidos no lo hizo. Es más, Estados Unidos podría haber dicho, bueno, por 50 años Ucrania no va a entrar a la OTAN, y pateaban el problema para más adelante, ¿no? Ni siquiera hizo eso. Entonces no sabemos qué hubiese pasado si Estados Unidos hubiese hecho eso. A lo mejor Putin invadía igual, pero por lo menos se daba lugar a un pedido, a un requisito con el cual el putinismo viene siendo muy insistente y que dentro de cierta lógica tiene, puede ser entendido, ¿no? como un reclamo legítimo por parte del Kremlin. Me parece que ahí lo que hay es un significado simbólico de lo que representa Ucrania para los rusos. Sí, totalmente, porque Ucrania, esto es una idea que viene del siglo XVIII. Rusia con Ucrania es Europa, Rusia sin Ucrania es Asia. Antes de entrar al tema puntualmente de Ucrania, que es algo que me gustaría profundizar, yo detecto, en base a las interpretaciones y análisis que hacen los especialistas del tema, que yo no lo soy, como la invasión a Georgia en el año 2008 como un resurgimiento de esta Rusia potencia. Es como el primer hecho fuerte en donde Rusia planta cierta bandera de decir, ojo, que nosotros también podemos actuar unilateralmente si queremos. ¿Haces esa misma lectura? ¿Tenés otra? Sí, efectivamente. De hecho, una de las declaraciones de Dmitry Medvedev va a ser, bueno, que la OTAN se ocupe de sus cuestiones, que de nuestra área de influencia nos ocupamos nosotros. O sea, acá la OTAN no tiene nada que hacer. Ahí ya hay un claro reposicionamiento de Rusia en esa dirección, sobre todo en resguardar lo que en Rusia consideran una suerte de línea roja. Es decir, la OTAN puede avanzar, sí, no debería avanzar la OTAN, dicen, porque se trataba de una alianza más bien defensiva, supuestamente cuando había surgido como alianza defensiva, y ya, digamos, la otra alianza, que era el Pacto de Varsovia, que supuestamente lo amenazaba, no existe más. El contexto en el cual había surgido la OTAN, que era la Guerra Fría, tampoco existía más. Entonces tampoco tiene mucho sentido, ¿no?, que existiera la OTAN. Pero bueno, la OTAN siguió existiendo, se convirtió de una alianza defensiva en una ofensiva, siguió incorporando miembros, pero eso tiene un límite. Y ese límite es la línea roja de lo que Rusia entiende es su área de influencia, ¿no? Rusia siempre se pensó como una suerte de imperio terrestre, ¿no? A diferencia de los imperios, el inglés o el francés, que estaban más allá de los océanos, Rusia se expandió internamente. Entonces entiende, como entendían esos imperios, que hay una área de influencia en la cual solamente puede intervenir Rusia por una cuestión también de seguridad nacional, ¿no? Por eso ahí Ucrania es un tema importante, porque entiende que la OTAN prácticamente le está golpeando las puertas a Rusia, ¿no? Entonces, ya desde ese año, desde lo que sucede en Georgia y a partir del 2008, empieza a ser mucho más evidente esta posición de Rusia de que no va a ceder tan fácilmente esas áreas de influencia, ¿no? Por eso decía al principio, no era lo mismo querer ingresar a la OTAN en la década del 90 que después, ¿no? Porque ahí Rusia va a intervenir de una manera mucho más firme. Y después la decisión de invadir Crimea. ¿Qué posición estratégica ocupa Crimea y qué lectura hace Rusia para tomar esa decisión? ¿Es la caída de Yanukovych la precipita? ¿Sienten que ahí puede ya empezar a darse un camino hacia lo que va a terminar siendo esta invasión en Ucrania? ¿Qué lectura hacen en ese momento? Y si esa lectura tiene correlación con el hoy.
Bueno, ahí también se trató de restituir un territorio que había sido cedido a Ucrania por Khrushchev y la Unión Soviética, que en ese momento, digamos, era una cuestión administrativa, porque se trataba del mismo país, pero bueno, una vez caída la Unión Soviética, ese territorio quedó del lado ucraniano, y que es estratégico, porque ahí está la sede de la base de la flota naval del Mar Negro rusa, pero también simbólico, ¿no? Porque es el territorio en el cual Rusia se convierte al cristianismo, que es, entiende Putin, es el inicio de esa larga historia de 1000 años de Rusia, ¿no? Entonces, digamos, esa anexión de Crimea está vinculada a esta cuestión y también a lo que Putin entiende, que en ese momento no se veía con tanta importancia, pero que ahora sí empieza a ser cada vez más visible, la idea de reconstituir lo que en Rusia se entiende como un mundo ruso. La palabra rusa es Ruski Mir. De hecho, Putin ahí utiliza, eso es algo que se pierde en castellano, en la traducción, porque se traduce de la misma manera, pero son dos palabras diferentes que se usan en Rusia. Es un adjetivo que es, cuando yo hablo del pueblo ruso, puedo decir Ruski Narod o Rasisky Narod. Cuando digo Ruski, estoy haciendo referencia a una cuestión étnica, y cuando digo Rasisky, estoy haciendo referencia a una cuestión más legal, de pertenencia a un Estado. Entonces, yo puedo ser Rosisky, vivir dentro del Estado ruso, pero no necesariamente étnicamente ruso. Entonces, ahí hay un cambio en el discurso de Putin, ¿no? Y está esta intención de reconstituir este Ruski Mir, este mundo ruso, que fue desperdigado por esa disolución de la Unión Soviética, y en donde rusoparlantes habitan otros territorios, como por ejemplo Crimea, o la región oriental de Ucrania, y que estarían desprotegidos o frente a amenazas, como por ejemplo el nazismo en Ucrania, y ahí es donde el Estado ruso tiene que intervenir para proteger y reconstituir ese mundo ruso que no reconoce de fronteras, ¿no? Por eso la anexión de Crimea y por eso también el reconocimiento de la independencia de esas repúblicas separatistas que están en el Donbass, que son Donetsk y Lugansk, ¿no? Yo creo que hay que entenderlo más desde ese lugar, que se vincula, si querés, a objetivos no soviéticos, sino incluso imperiales, ¿no? La idea de que hay un imperio ruso que hay que mantener. En esa línea, algo que me quedaba pendiente y que te quería consultar es justamente, Putin tiene un sector de los intelectuales rusos que apoyan y que dan sustento a esta visión del mundo ruso y sobre todo del mundo en general. Uno de ellos es Alexander Dugin. Para los que no tenemos un conocimiento cabal del pensamiento de Dugin, ¿cómo podrías describirlo y qué influencia tiene sobre esta visión que quiere expandir Putin, no solamente hacia adentro de Rusia, sino hacia afuera, de cómo quiere que la vean? Bueno, lo primero que hay que decir es que Putin ideológicamente es un pragmático, es decir, no se casa con ninguna ideología y no tiene ningún problema en combinar distintas ideas para apoyar sus objetivos políticos, militares o de política exterior, ¿no? Entonces, efectivamente, puede apoyarse en Dugin, que al principio, digamos, era un baluarte importante, ahora está un poco más alejado, Dugin, pero también en otros pensadores conservadores como Ivan Ilyin, por ejemplo, incluso pensadores rusos del siglo XIX como Nikolai Danilevsky, que ya en su libro Rusia y Europa de alguna manera pensaba en un inminente conflicto entre Rusia y Occidente. En el caso de Dugin lo que hay es una recuperación de una corriente de pensamiento que surge a principios del siglo XX, sobre todo después de la Revolución Rusa, en algunos exiliados rusos, que es lo que se conoce como eurasianismo. Para sintetizar, podemos decir que el eurasianismo supone que Rusia no es ni Oriente ni Occidente, sino no forma parte de Europa, pero tampoco de Oriente, que sería una suerte de civilización intermedia, que tomaría lo mejor de Asia y de Europa, y que como tal tendría una misión que es la de mostrar el camino al resto de las civilizaciones del mundo, ¿no? Eso es lo que recupera un poco Dugin, que no deja de ser un pensador conservador, vinculado a lo que hoy llamaríamos la derecha, con un fuerte componente religioso también en su pensamiento, y que es uno de los elementos, no el único, pero es uno de los elementos que toma Putin para justificar o legitimar ideológicamente su accionar, ¿no? Esta idea de que Rusia es una civilización única, ¿no? Ya incluso desprendiéndose de Europa, cosa que no había pasado antes, ¿no? Porque incluso en los peores momentos de la Guerra Fría, la dirigencia se veía como parte, o intentaba verse como parte
de esa tradición, ahora parece haber un quiebre, ¿no? Y ese quiebre es, Europa entró en decadencia, sus valores son decadentes, ha abandonado lo que deberían ser los valores tradicionales y fundamentales de la sociedad. Rusia, por lo tanto, se convierte en un resguardo de esos valores, en un baluarte de la civilización y muestra el camino a seguir. Hay que decir que estos valores están vinculados a lo que hoy llamaríamos un pensamiento regresivo, conservador, reaccionario, ¿no? Vos sabés que justamente pensaba en eso, Martín, y hacía un ejercicio por ahí lógico, no sé si acorde, pero es si vos haces una interpretación de que el mundo está en decadencia, ese mundo democrático, occidental, de valores progresistas, lo lógico sería querer conservar aquello anterior que te da como un resguardo respecto a esa decadencia, a no caer en esa decadencia. Lo que hago con esto es un ejercicio de tratar de interpretar por dónde puede venir los argumentos y los pilares que sostienen esa visión del mundo, porque en esto que vos decías antes, Putin también ha generado una relación muy cercana con la Iglesia Ortodoxa, pero también con la Federación Jasídica Judía de propio de Rusia, buscando todo el tiempo apoyarse en conservar otros valores que eviten eso que está viendo en Occidente, que es cierta degradación. Sí, hay que decir que es una lectura que hace Putin de Occidente y que tiene que ver también con, digamos, no es exclusivo del putinismo eso, digamos. El surgimiento del neoconservadurismo lo podés ver también en Estados Unidos de Donald Trump, o en el Brasil de Bolsonaro, o en la Hungría de Orbán, o incluso en proyectos como el de Marine Le Pen en Francia. Sí, más cerca de la extrema derecha. Exacto. Entonces ahí hay una reacción por parte de las élites que se sienten amenazadas por lo que es el avance de derechos, la ampliación de libertades, por esta transformación del mundo en sentido positivo, ¿no? Que está generando, por ejemplo, el feminismo. Entonces, claro, la reacción de las élites es evitar a toda costa que eso siga ampliándose. Por eso, digamos, no queda restringido solamente a Rusia, sino que se puede ver a nivel global. En ese sentido, Rusia, o por lo menos la Rusia que propone Putin, apunta a proponerse como un baluarte en esa reacción, ¿no? Es decir, bueno, estos valores entendemos que llevan a la decadencia del mundo, entonces nosotros tenemos que proponer o tenemos que resguardar esos valores tradicionales, que no dejan de ser una reacción, ¿no? Una reacción ante el avance de libertades, la ampliación de derechos y demás. Sin ir más lejos, ayer o antes de ayer salió una noticia en Estados Unidos en donde el Parlamento quiere ver Ir en atrás. contra del aborto. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, hay claramente, digamos que se da en un contexto, digamos, si lo vemos en perspectiva, en donde no parecería haber un proyecto alternativo fuerte, ¿no? Al capitalismo como sí lo hubo en el siglo XX. Entonces ahí hay una reacción bastante fuerte en medio de digamos, un contexto de gran confusión social, de desorientación, que además fue reforzado por 2 años de pandemia, ¿no? Y esta sensación de temor, de inseguridad y de inestabilidad que generó la pandemia, y ahí estos neoconservadurismos, esto lo estudió muy bien Pablo Stefanoni, se ofrecen como una alternativa que garantizaría esa estabilidad y esa seguridad y haría frente a ese temor, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad se construyó en Rusia a partir del putinismo? Esto obviamente uno lo pregunta sin conocer en profundidad cuál es el contexto político en el que tienen que convivir otras fuerzas políticas que no apoyan el mismo modelo de Rusia que tiene Putin. Bueno, desde hace ya varios años la oposición en Rusia está desarticulada totalmente, es muy poco la oposición real y que sea efectivamente una alternativa al putinismo, que pueda actuar abiertamente en política, eso a través de distintos mecanismos, como por ejemplo la posibilidad de presentarse elecciones. Hay un mecanismo muy engorroso para juntar firmas y para habilitar los partidos, que ya inhabilita desde el vamos a cualquier oposición, hasta el fraude directo que se realiza en las elecciones continuamente, o lo que sucedió el año pasado, que fue el encarcelamiento del máximo opositor a Putin hasta el momento, que es Alexei Navalny, ¿no? Que hoy está preso, y su movimiento prácticamente desarticulado. Eso es lo más conocido. Después cosas menos conocidas, pero que también intervienen en esta dirección, tienen que ver con cuestiones cotidianas de, por ejemplo, cerrar, como sucedió
hace poco tiempo con la organización Memorial, era la organización de derechos humanos más prestigiosa y más importante de Rusia, que no solamente investigaba los crímenes del stalinismo, sino también las violaciones a los derechos humanos. En la actualidad, Rusia fue obligada a cerrar sus puertas, por ejemplo, o la detención de opositores, periodistas, intelectuales, que investigan o que se atreven a plantear cuestionamientos o críticas al putinismo, que se vio extremadamente reforzado en esta coyuntura de la guerra, en donde ni siquiera se puede decir abiertamente que es una guerra, porque eso supone o te habilita a vos a que te den una pena de hasta 15 años de prisión. Entonces es muy difícil hoy ser opositor en Rusia, ni hablar de manifestarse públicamente en la calle, ¿no? Cosa que está prohibida, incluso acciones que hasta hace poco tiempo eran legales, como por ejemplo el piquete solitario, eso hoy te expone a que te detengan, a que te abran una causa y demás, de modo que es prácticamente imposible, ¿no? En todo este contexto que describís y en todo lo que venís analizando, llegamos a 2022 con un conflicto irregular desde el punto de vista, digamos, de la nomenclatura, ¿no? Esto que vos recién marcás, que no se le puede decir todavía ni guerra, ofensiva, conflicto, en donde Rusia toma la decisión de invadir un país vecino como Ucrania, y la pregunta que me surge es, ¿con qué objetivo? Son varios los motivos. Uno efectivamente puede estar vinculado a esta necesidad de marcar una zona de influencia, de que no ponga o que no sea una amenaza a la seguridad nacional de Rusia. Después, otro motivo, otra razón estaría vinculado a esto que decíamos de reconstituir o de proteger un mundo ruso imaginario, ¿no? Que estaría desperdigado más allá del territorio ruso, y que el Kremlin se vea obligado a proteger de las amenazas externas. Y después no hay que dejar de lado, pienso yo, un mensaje más interno, de búsqueda de apoyo interno en un momento de crisis económica y social, reforzada por 2 años de pandemia, donde una guerra, y sobre todo una guerra victoriosa, pueda hacer elevar los niveles de aprobación y de apoyo al presidente Putin, como por ejemplo sucedió en 2014 con Crimea, en donde la anexión de Crimea elevó notablemente la popularidad y los porcentajes de apoyo a Putin, ¿no? Esto ya es un poco más complicado porque es una guerra que está llevando más tiempo del que eventualmente se pensaba, cuyo resultado todavía no está definido, y en la medida en que no sea una victoria, bueno, esa razón interna, ¿no? de generar mayor popularidad o apoyo, quizás se vea fisurada, ¿no? Pero yo no lo centraría en un solo motivo, sino lo buscaría en varias razones que interactúan. Justamente te preguntaba esto porque vos ahí marcás un punto que para mí es esencial, que es defender este mundo ruso en el cual el Donbass formaría parte, pero lo que por ahí no se entiende es el nivel de destrucción al que está llevando a Ucrania obviamente, en ciudades puntuales, no es que es todo el territorio, pero zonas muy puntuales como la capital, Mariupol, ahora Lviv, cercano a la frontera con Polonia. Está como queriendo también, es la impresión que tengo yo, dar un mensaje de castigo ejemplificador, producto de que el coqueteo que tuvo Ucrania con su presidente Zelensky, con la OTAN y con Occidente. Hay una idea así de castigo ejemplar, ¿no? Hay como un ensañamiento de Putin respecto de Ucrania, ¿no? Ya cuando le echa la culpa a los bolcheviques y a Lenin, de hecho habla de Ucrania como un error, ¿no? Y de la existencia de ese país como algo anómalo. De hecho, cuando habla de Ucrania, Putin, y sobre todo cuando habla de la descomunización, ¿no? Que los ucranianos vienen haciendo ya hace varios años, que supone para los ucranianos dar monumentos y toda la iconografía vinculada a la historia soviética. Bueno, Putin, si quieren descomunización total, vamos a hacerla completa, entonces vamos a reintegrar a Ucrania al territorio porque habría sido un producto de ese mundo comunista, ¿no? Entonces sí, yo no descarto de que haya una intención de mostrar una acción ejemplar que está llevando a cabo en Ucrania, para que no queden dudas, no haya una vuelta atrás después del resultado que se obtenga en esa invasión a Ucrania. ¿Quiénes son los que más pierden con este conflicto en orden de prioridad? ¿Es
Europa como principal perdedor, producto de la dependencia que tiene de la energía, es los Estados Unidos, que se pone en cuestión aún más su hegemonía global. ¿Qué análisis haces del conflicto, digamos, de lo que genera para el afuera? Yo no creo que Estados Unidos sea un perjudicado, más bien lo contrario, en la medida en que haya una guerra en la cual Rusia, por decirlo de alguna manera, se desangre en términos materiales, ¿no? Es decir, que se extienda en este conflicto y tenga que desembolsar grandes sumas de dinero para mantener esa invasión, claramente Estados Unidos lo ve como una victoria, y no sé hasta qué punto a Estados Unidos no le conviene que Rusia siga involucrada en este conflicto y se siga desangrando materialmente. Es que da la sensación de que esa es un poco la apuesta tanto de Europa y de Estados Unidos, ¿no? En el envío de armas, en nunca bajar la conflictividad, por lo menos desde lo discursivo, pero obviamente también desde lo material, enviando toneladas y toneladas de armamento a los ucranianos. Sí, y en la medida en que Europa pueda conseguir reemplazos o alternativas a los insumos de gas y de petróleo que provienen desde Rusia, digamos, tampoco se va a ver perjudicada, y donde sí, sí quien va a verse perjudicada fuertemente es Rusia, en la medida en que no puede encontrar una alternativa y no está seguro de que China pueda ser una alternativa para Rusia, ¿no? Porque China hasta ahora no se pronunció de manera tajante en favor de Rusia, ni se mostró como una alternativa, como un mercado alternativo para esa producción rusa, ¿no? Entonces, digamos, estamos en una situación también de incertidumbre para todos los que de alguna manera están involucrados en este conflicto. Esto me lleva a preguntarte, ¿qué consideraría Rusia como un triunfo a esta altura y con este panorama, digamos, con este teatro de operaciones? No creo que sea muy diferente de lo que pensaban al inicio del conflicto, incluso el año pasado, que una Ucrania, si no prorrusa, por lo menos neutral, es decir, que no ingrese a la Unión Europea, que no ingrese a la OTAN, y en la que eventualmente Rusia pueda llegar a ejercer algún tipo de influencia, ¿no? Eso no está claro ahora. Habría que ver qué considera Rusia, en la medida en que este conflicto se extendió más de lo que se esperaba, que puede ser una finalización del conflicto en donde, en el caso de que no se pueda garantizar esa neutralidad ucraniana, bueno, no salga del todo derrotada, ¿no? Y pueda llevarse por lo menos alguna tajada. Entiendo que sería con la incorporación de estas repúblicas, o por lo menos con el reconocimiento de su independencia, y también con el reconocimiento de la anexión de Crimea, que es algo que Rusia llevó a cabo por la fuerza y que todavía no es reconocido ni por Ucrania ni por la comunidad internacional. Martín Baña, muchas gracias por este rato de conversación. Gracias a vos por la invitación, un gusto. Producción y realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.